Carlos, tienes que activar el micrófono. Ya se os oye. Mi nombre es Carlos Herreros, soy director del Centro de Referencia Nacional de Valladolid y de forma telemática, por videoconferencia, nos acompaña Juan Jesús Martín Chamoso, que es el director del Centro de Referencia Nacional de Salamanca. A mi lado están Rubén y María, que luego os les presentaré más detenidamente, que son las dos personas que van a llevar principalmente la presentación del modelo de la guía que vamos a dar, que está guía para de capacidades. Y quería explicaros brevemente la naturaleza de este proyecto para que entendáis de dónde ha surgido y tengáis un perfil del proceso que nos ha llevado hasta aquí. Bueno, nos acompañáis, el servicio de orientación de las oficinas del plan, también nos acompañan de otras entidades de orientación y de otros servicios de apoyo a la discapacidad. Entonces, el número de personas que hay en este momento es amplio y variado y hemos procurado extender la convocatoria lo más posible para que todos los interesados o posibles interesados pudiesen participar. El objetivo de esta reunión es presentar un modelo de guía de referencia para valoración de capacidades con el fin de convertirlo en un instrumento de apoyo a la orientación formativa y laboral para favorecer la inclusión de personas con discapacidad en estos procesos de formación y de empleo. Nosotros somos centro de formación de medios propios del Servicio Público de Empleo. La mayor parte de vosotros estaréis familiarizados con que los servicios, los centros de formación para el empleo dan cursos en diversas especialidades. Bien, en Castilla y León hay 3 centros que son de referencia nacional. El centro de El Espinar, que está vinculado con actividades culturales y recreativas. El centro de Salamanca, que está vinculado con industrias alimentarias, donde está relacionado con industrias cárnicas, panadería, pastelería y otra serie de lácteos, etc. Y el centro de Valladolid, que principalmente es de automoción. ¿Vale? Este proyecto lo arrancamos dentro de los planes de trabajo de los centros de referencia nacional, que son unos cometidos que van añadidos a estos centros que tienen esta calificación de centros de referencia nacional. En ese sentido, pues hacemos formación de formadores, hacemos experiencias innovadoras en materias de formación, experimentar otras formas de impartir cursos, el desarrollo de contenidos o medios didácticos y algunas experiencias innovadoras como podría ser este. En esta línea se incluye la guía de referencia de valoración de capacidades. El objetivo, como decía antes, es hacer un instrumento que no tenemos conocimiento de que exista por el momento, algo parecido que relacione los contenidos de las cualificaciones profesionales uno a uno con las capacidades necesarias para el desempeño de esa cualificación común. En este sentido, hemos propuesto un modelo de guía de referencia para valoración de capacidades con el objetivo de que sea un instrumento de apoyo y de inclusión a la formación y al empleo. El origen de esta idea, viene pues, de una reunión, una especie de brainstorming que tuvimos aquí hace más de 12 años y que hace más de 12 años que llevamos intentando
proponer y sacar adelante, en la que Francisco Sabrón, actual presidente de PREDIF, de Castilla y León, pues hablando con nosotros, estuvimos indagando posibilidades, qué podemos hacer juntos. Y ahí surgió la idea y después, año tras año, hemos tratado de impulsarla, de sacarla adelante. Diversas dificultades nos lo han impedido hasta este momento, que en este momento, además, con el apoyo incuestionable del Centro de Salamanca, del Centro de Referencia de Salamanca, conseguimos sacar la propuesta de hacer dos modelos de guías, dos guías basadas en un mismo modelo y que queremos intentar validar. Para eso os estamos reuniendo, para pediros el apoyo como grupo consultivo de personas que están centradas en el ámbito de la orientación, en algunos casos en el ámbito de la discapacidad, otros en el ámbito del empleo y sobre todo personas que conocen la atención a los usuarios para validar que el instrumento que se ha pensado, que estamos tratando de diseñar, es un instrumento que pueda ser válido. Queremos ese apoyo para empezar. Después vamos a elaborar dos modelos de guías que van a ser una de industrias alimentarias, en este caso de cárnicas, y otra del ámbito de automoción, que va a ser de carrocería de vehículos. Vale, se ha adjudicado este proyecto a una empresa, el CETEO, un centro especial de empleo dedicado a la atención y a la transición al empleo activo de personas que tienen discapacidad. Tenemos el apoyo de otras entidades, yo creo que bastante numeroso, no quiero dejarme a ninguna, así que no les voy a nombrar. Están trabajando con discapacidad y bueno, pues CETEO ha sido el adjudicatario de este proyecto y se ha formado un equipo que está compuesto por Rubén, doctor por la Universidad de Salamanca, terapeuta ocupacional, con experiencia en rehabilitación. María Sanz es psicóloga social, que tiene experiencia en orientación, es orientadora laboral y además docente, especialista por lo tanto en lo que tiene que ver con cualificaciones profesionales, con los certificados de profesionalidad, etc. El objetivo va a ser desarrollar un modelo de guía y a partir de ese modelo de guía desarrollar dos ejemplos. Bien, quería dar el paso de palabra a Francisco Sardón, presidente de PREDIF, para que os salude. No sé si estás por ahí, Francisco. Hola, buenos días. Sí, estoy aquí. Buenos días. Te cedo la palabra. Muy bien, pues en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Saludar a Carlos y a los directores de los centros de referencia y a todos los asistentes y decir que bueno, yo creo que es un día hoy muy especial, muy bonito también, porque después de un largo camino, Carlos lo comentaba, después de unos años en los que empezamos a trabajar en esta idea, verlo que fructifica al día de hoy, pues sin duda es un día de bonito, de orgullo y de disfrutarlo, ¿no? Y de disfrutarlo porque además ahonda en una cuestión fundamental, ¿no? Que es el generar una herramienta que va a permitir más oportunidades de empleo a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Hoy por hoy, la inclusión plena de las personas con discapacidad, la participación en la sociedad, el que podamos desarrollar nuestro propio proyecto de vida, sin duda alguna pasa porque podamos tener oportunidades de acceso a un empleo y a un empleo de calidad y también que dignifique nuestra vida, ¿no? Todas las instituciones están llamadas a que podamos cumplir este objetivo, pero sin duda alguna los centros de formación, por su génesis y por su objetivo principal, tienen mayores posibilidades de promover
y de generar empleo de calidad para las personas con discapacidad. Y con esta herramienta pionera en nuestro país, ¿no? Con esta herramienta, con esta guía que se va a desarrollar, pues sin duda alguna vamos a dar un paso notable en generar esas mayores oportunidades de empleo para un colectivo que no siempre está favorecido en las políticas activas de empleo. Pero que en este caso yo creo que va a salir beneficiado de ello, ¿no? Con lo cual, congratularme como representante de Predif y de CETEO principalmente, y desde luego agradeceros a todo el equipo que va a trabajar en esta guía y a los directores el que desde hace ya muchos años pues hayáis pensado también en colectivos menos favorecidos a la hora de encontrar un empleo para que tengan mayores oportunidades de desarrollar su propio proyecto de vida. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Bueno, sin más, pasamos ya a la presentación de lo que es la guía, que va a correr a cargo de María y de Rubén. Los dejo con ellos. Bueno, muchas gracias, Carlos y Francisco. Mi nombre es Rubén, como bien han dicho, y voy a ser el técnico en discapacidad que os va a pues decir ciertas pinceladas con las capacidades en este proyecto. Antes de nada, me gustaría empezar explicando los puntos fuertes que nosotros creemos que va a contener esta guía y por lo que realmente merece la pena explicarla y ¿no? En todo momento, desde un inicio, se ha abordado la orientación tanto laboral como de la formación en el empleo desde el punto de vista de las capacidades, desde la discapacidad. Entonces, creo que este enfoque centrado en la persona, ¿no? y en sus intereses es importantísimo a la hora de generar estas guías tan importantes. En segundo lugar, ya se va a contar a lo largo del desarrollo de esta guía con profesionales de cada ámbito tecnológico. Como bien ha dicho Carlos, tenemos cárnicas y aquí en Valladolid de automoción. Se va a contar profesionales de cada campo que van a aportar su visión, su experiencia y sus conocimientos para que estas guías pues tengan la mayor importancia, la mayor relevancia y la mayor evidencia posible. Por otro lado, también es muy importante destacar que estas guías van a servir tanto para la orientación en el empleo como para orientar a la persona para una formación posterior y que se pueda formar en ese empleo que él quiere, para servir para uno y para otro punto. Además, se ha diseñado, como hemos dicho, esta guía para estas dos cualificaciones profesionales, para estos dos certificados, pero lo que tanto María como yo hemos pretendido es generar esa fórmula que pueda ser replicable y pueda ser aplicable al resto de profesiones, para que así pues, estas guías sirvan como ejemplo para poder extraer muchas más. Además de ello, además de para los orientadores, creemos que también va a ser una herramienta muy importante a nivel personal, a nivel privado, para que las personas, antes de acudir a estos servicios de orientación, de forma privada puedan evaluar sus propias capacidades en relación con las del trabajo y así que puedan extraer un feedback de, bueno, pues, sobre qué cualificaciones profesionales van a tener más facilidades o más dificultades antes de acudir a estos servicios de orientación. Y en último lugar, pues lo van a poder, tanto los orientadores como ellos, lo van a poder acceder a esta información de una manera visual, de una manera muy gráfica, ya que hemos pretendido que con esta herramienta el feedback que devuelva a la persona sea muy visual, sea con gráficas en las que la persona pueda ver, por un lado, las capacidades necesarias para llevar a cabo ese trabajo y sus propias capacidades. Entonces, de esa mezcla, pues creemos que va a salir un producto muy, muy bueno. Y a continuación, pues María va a dar unas nociones muy importantes sobre cómo hemos determinado esos certificados de profesionalidad. Gracias. Bueno, pues tal como decía Rubén, de lo que se trata es de unificar o de encontrar el punto en el que se encuentran esas capacidades que podemos tener desde el análisis de cada uno de los usuarios de los servicios de empleo o de formación con una actividad profesional principal. Y las actividades profesionales están muy bien estudiadas, o por lo menos una gran parte de ellas, a partir del Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales, que es quien hace
el trabajo de poner en conocimiento de todos a través del catálogo esos análisis de puestos de trabajo. Un análisis de puesto de trabajo lo que hace es valorar cuáles son las realizaciones habituales en cada uno de esos puestos. El INCUAL lo que hace es elaborar ese catálogo nacional de cualificaciones profesionales al que podemos acceder desde educación y tiene distribuidas esas capacidades en una serie de familias, en concreto 26 familias profesionales y con una serie de niveles. Hay 5 niveles en las cualificaciones que pueden estar descritas, aunque en cada familia profesional nos encontraremos con cualificaciones de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3. La principal diferencia está en el nivel de autonomía o de autogestión de los profesionales desempeñando los trabajos en esos niveles. En un nivel 1 tendríamos ocupaciones o cualificaciones en las que se necesita un nivel de autonomía muy elemental o muy básico, incluso pueden ser puestos como auxiliares, en las que los protocolos están muy normalizados y está todo bastante supervisado. En un nivel 2 estarían las profesionales que tienen suficiente grado de autonomía como para saber no solamente lo que hacen, sino por qué lo hacen, es decir, tienen conocimientos técnicos o científicos en relación a la familia profesional de la que estemos hablando. En el nivel 3 nos encontraríamos con cualificaciones en las que, además de ese grado de autonomía para realizar funciones, tienen también un nivel de supervisión, de toma de decisiones y además hay bastante variabilidad de contextos. Y aunque no nos vamos a encontrar cualificaciones de nivel 4 y 5, el nivel 4 implicaría un nivel más amplio en contextos mucho más impredecibles, y en el nivel 5 estaríamos hablando de cualquier tipo de contexto, situaciones pues, difíciles de planificar, en la que además hay un poder de asignación de recursos, tanto económicos como humanos, como a la hora de planificar acciones. Bueno, fundamentalmente nos vamos a encontrar cualificaciones profesionales de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3 en todas esas 26 familias profesionales. Y en una cualificación de profesionalidad, siempre nos vamos a encontrar esta estructura. Aquí lo importante no es leerlo, es simplemente tener una visual de la estructura que se repite en todas las cualificaciones profesionales. Hay unas siglas, unas letras que identifican la familia profesional, un código que identifica esa cualificación profesional en concreto y un número al final, que puede ser un 1, un 2 o un 3, que nos está indicando el nivel. Esa cualificación profesional tiene una definición general y está dividida en una serie de unidades de competencia. Es decir, la persona que desempeñe o que sea apto para desempeñar esa cualificación profesional tiene que ser competente en una serie de tareas, funciones y responsabilidades. El INCUAL además elabora la parte del referente formativo, es decir, hay una serie de módulos formativos asociados a cada una de las unidades de competencia y en función de ellas no solamente hay unas horas de formación, sino que hay una serie de para preparar a las personas a desempeñar esos puestos. Ahora lo que nos interesa es la parte de la unidad de competencia, porque es sobre la que se va a trabajar con la guía. Cada unidad de competencia también nos va a pasar lo mismo, independientemente del nivel y de la familia profesional, va a tener esta estructura. Una serie de unidades de competencia, va a haber cualificaciones profesionales con 3 unidades de competencia y otras con 6 o con 5, cada una en función del nivel y de la variabilidad de esa ocupación o de ese puesto de trabajo. Cada unidad de competencia tiene también su propio código y su propia denominación y tiene una serie de realizaciones profesionales, que son los comportamientos que se espera en un profesional, en el desempeño de esa ocupación, y una serie de criterios de realización que serían los indicadores
de que esa tarea, esas realizaciones profesionales se están haciendo de la manera adecuada, con el nivel de precisión requerido, en el tiempo correspondiente al profesional, etc. Es decir, que tenemos definidos esos análisis del puesto de trabajo en este formato. ¿Por qué trabajamos con unidades de competencia? Porque la unidad de competencia es el agregado mínimo que puede ser acreditable. Es decir, se pueden tanto programar acciones formativas relacionadas con un módulo de esa unidad de competencia, y eso en muchas organizaciones puede ser fundamentalmente un puesto de trabajo. La suma de todas las unidades de competencia de esa cualificación profesional daría lugar al certificado profesional completo. Cuando hablamos de competencias y a la hora de definir esas cualificaciones profesionales y todas esas unidades de competencias, estamos hablando no solamente, aunque digamos realizaciones profesionales, estamos hablando no solamente de las cosas que hay que hacer, es decir, no hablamos solo de destrezas, sino que se tiene que estar preparado o apto para el desempeño de un puesto de trabajo si se tienen también conocimientos sobre los principios teóricos, sobre los conceptos principales del puesto, también sobre los valores o las actitudes propias en el desempeño de esa ocupación. Esto no es nuevo. Se ha analizado por muchos tipos de entidades y para diferentes objetivos. El mismo tipo de estructura que nos encontramos en el INCUAL y en el catálogo de cualificaciones profesionales, nos lo encontramos en la Comisión Europea, en el catálogo de competencias, ocupaciones y cualificaciones. Eso también lo podemos encontrar directamente, Comisión Europea, se llama ESCO, que son las siglas de las ocupaciones, competencias y cualificaciones que están reguladas a nivel europeo. Bueno, hay muchísimas y hay una forma de buscarla muy similar a la que buscaríamos en el catálogo, por la clasificación nacional de ocupaciones, a ver esos descriptores o a partir de las cualificaciones para ver esas unidades de competencia. El Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo y sobre todo el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo también han hecho un análisis y una valoración de los puestos de trabajo, fundamentalmente para hacer evaluaciones de riesgo o para hacer evaluaciones de los puestos de trabajo y minimizar esos riesgos en el desempeño de las ocupaciones. Otras entidades u otros organismos como el INS también tienen una guía de valoración profesional, fundamentalmente diseñada para que se utilice en la valoración de incapacidades. Es decir, que ya estamos haciendo un salto de competencia profesional a capacidad, pero aquí el objetivo sería valorar la incapacidad de alguien para el desempeño de su profesión habitual o de otras profesiones. Hay otras entidades, como el Instituto de Biomecánica o como el INSERSO, que también tiene su valoración. Ahí ya sí estamos hablando de entidades que conocen la discapacidad y que trabajan con diferentes tipos de herramientas y han hecho diferentes tipos de análisis, fundamentalmente para adaptar también puestos de trabajo y para proporcionar o elaborar productos de apoyo que faciliten la adecuación de las personas a esos puestos de trabajo. La primera parte del análisis del INSERSO tenía que ver fundamentalmente con la parte física, con la eliminación de barreras a nivel físico, y el Consejo General de la Psicología completa ese análisis de valoración de capacidades con la parte cognitiva o emocional. Y después ya hay muchas entidades, de aquí salen algunas, ¿verdad? Ecocence, bueno, muchas entidades que ya desde el conocimiento específico de la discapacidad, pues han hecho también ese análisis para puestos en concreto o para sectores determinados. De hecho, en algunos sectores está muy avanzado y en otros, pues prácticamente no ha habido ese intento. De lo que se trata es de unir ese principio que veíamos en la unidad de competencia con servicios de información a la discapacidad y con esa clasificación
de funcionamiento de la discapacidad de la que luego nos habla Rubén, porque ahí sí que se habla ya de clasificación de capacidades. Bueno, esa unión entre el análisis del puesto de trabajo y la parte que después explicará Rubén de capacidades, la vamos a poder mostrar de esta forma. Después de que hemos visto lo que sería una unidad de competencia, ponemos todas las realizaciones profesionales relacionadas con esa unidad de competencia. Este ejemplo sería el de la cualificación profesional de la industria cárnica. Tiene 6 realizaciones profesionales, esa unidad de competencia, y a través de guías de valoración y del conocimiento que nos van a facilitar y nos van a completar expertos en esa cualificación profesional, se elaborará una serie de indicadores de desempeño. De momento, estos los hemos extraído de guías que ya están elaboradas, pero esa parte es la parte fundamental con la que van a participar y van a colaborar los expertos profesionales en ese área. Indicadores de desempeño que nos dan las pistas para, o los mínimos o las capacidades mínimas para que una persona pueda desempeñar con eficacia ese puesto de trabajo. Por último, quedaría al final una lista de capacidades mínimas implicadas. Aquí tampoco es importante leerlo, lo que interesa es ver la visual, porque cada una de las unidades de competencia tendría de un vistazo la posibilidad de que un orientador o una persona, tanto en orientación como en formación como en empleo, viera cuáles son las capacidades que tienen cada esa unidad de competencia y a partir de ahí poder recomendar, desaconsejar o ayudar a tomar una decisión informada a la persona que está planteándose trabajar en ese oficio. Lo mismo ocurriría con la otra de las unidades de cualificaciones profesionales con la que vamos a trabajar. En este caso es una cualificación que tiene esta unidad de competencia 3 realizaciones profesionales y el proceso sería lo mismo. En lugar de la industria cárnica sería en carrocería de vehículos, es una unidad de competencia de nivel 1, sería efectuar operaciones de mecanizado básico. Con el profesional veríamos cuáles son los principales indicadores de desempeño, es decir, cuáles son los mínimos en los que un profesional tiene que defenderse para poder decir que el trabajo está bien hecho, y a partir de ahí la lista de capacidades más implicadas en ese puesto de trabajo. Por lo tanto, donde se unen sería qué hacemos con esa lista de capacidades para que después de que un orientador, un formador o alguien que esté en intermediación laboral, por ejemplo, pueda tener información sobre lo que hay que hacer, sobre cuáles son los mínimos y qué capacidades están implicadas o comprometidas en ese desempeño del puesto de trabajo. Sigue, Rubén. María lo ha explicado perfectamente. Ya sabemos cómo llegar desde esa unidad de competencia hasta esas capacidades, pero necesitamos saber, y eso es lo que hablaremos, como bien ha dicho, con los expertos, qué capacidades. Antes de nada, conviene recordar que los seres humanos tenemos muchísimas capacidades. No podríamos tener una clasificación o una lista con todas. Pero lo que nosotros hemos pretendido es recoger la mayor parte de ellas, ¿no? Y acotar ese espectro tan amplio. Para elegir todas las capacidades que tenemos las personas y que están implicadas en el proceso de trabajo, nos hemos basado en la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que es una herramienta que ya tiene muchos años de recorrido, desde el año 2001, la creó la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y nosotros nos hemos basado en una versión abreviada de esta herramienta. Para que entendáis un poco, tiene 2 niveles de clasificación. En un primer nivel de clasificación vemos la persona dividida en espectros muy amplios, necesitamos las funciones corporales, esas estructuras corporales, la actividad, la participación del ser humano y los factores ambientales que influyen. Dentro de ese primer nivel, nosotros analizaríamos cada uno de ellos en un segundo nivel, donde ya vendrían explicados de una manera más específica. Cada uno de esos apartados del primer nivel tendría una serie de capítulos y cada capítulo tendría un código. Esos capítulos ya harían referencia, en el caso de funciones corporales, a funciones específicas, funciones mentales, a funciones físicas, funciones relacionadas con, etc.
Entonces, en esas clasificación del segundo nivel es donde nosotros vamos a hacer ese trabajo de síntesis, ese análisis muy importante para averiguar qué capacidades están implicadas en el ser humano para la realización del trabajo. Las hemos agrupado en 3 grupos muy amplios. El primero de ellos tendría que ver con las capacidades sensoriales y sensitivas, el segundo grupo, aquellas que están relacionadas con las capacidades físicas y de movimiento, y un tercer grupo también muy amplio que tendría que ver con aquellas que sean capacidades cognitivas, mentales, comunicacionales y sociales. Son en estos 3 grupos los que posteriormente utilizaremos para llevar a cabo el análisis de cada unidad de competencia. Haciendo un ejemplo un poco más visual, lo que acabo de explicar yo ahora es que nosotros tenemos un primer nivel. De ese primer nivel de la CIF cogeríamos el capítulo número 1, que serían, por ejemplo, las funciones mentales, y en un segundo nivel nosotros ya tendríamos las funciones mentales globales y específicas. Como veis, habría un montón de capítulos y cada uno de ellos tendríamos con una capacidad. Lo que nosotros hemos hecho es una tercera lista, sintetizadas todas las capacidades para ya tirar de ellas a la hora de, como ha explicado María, de llegar desde la unidad de competencia hasta esas capacidades. Nosotros las utilizaríamos para elaborar esa herramienta. Esto todo bien para esta diapositiva. Nosotros tenemos por un lado el trabajo, nosotros tenemos por otro lado las capacidades, y de esa unión es donde el orientador, la persona, puede determinar un perfil de idoneidad para un determinado trabajo. Trabajaríamos, como hemos dicho, en constante colaboración con los expertos de cada campo, en este caso de las cárnicas y de automoción. Y con ellos seríamos los que decidiríamos qué capacidades de esa lista enorme que os acabo de mencionar están ligadas a cada trabajo, y sobre todo qué nivel de desempeño, qué nivel de actuación tendría cada una de ellas. Capacidades que sean muy esenciales para llevar a cabo un trabajo, y otras que simplemente pues, tengan un nivel medio o un nivel bajo de uso para una persona. Entonces, con esta clasificación que también hemos extraído de la CIF, hemos hecho una versión modificada, tanto los profesionales como el orientador pueden darle una calificación a esas capacidades dependiendo si es una capacidad muy importante o poco importante, y el orientador, cuando tenga a la persona enfrente y tenga esa entrevista con él para analizar las capacidades que posee esa persona, puede darle desde un nivel número 1, en el que pues, es muy difícil que esa persona con sus capacidades pueda llevar a cabo una cierta unidad de competencia, hasta, por ejemplo, un nivel 4, donde esa persona podría llevar a cabo el trabajo, podría hacerlo en un tiempo apropiado, en el tiempo que se le pide, con los resultados que se le demandan, y bueno, pues sin ningún tipo de adaptación, sin ningún tipo de apoyo ni de ayuda de tercera persona. E incluso hemos añadido un quinto nivel para todas esas personas que por sus capacidades puedan realizar el trabajo en menor tiempo, con mayor éxito que el que realmente se le pide, e incluso que tengan la capacidad de instruir a otros profesionales. Por lo tanto, generamos ese último nivel para facilitar también esa futura orientación de estas personas. Y a continuación, pues María va a introducir el resultado, ¿no?, de esas horas. Bueno, de ese primer análisis de la unidad de competencia hemos sacado las realizaciones profesionales y los indicadores de desempeño. De la guía de capacidades hemos seleccionado aquellas que están implicadas con esos indicadores de desempeño. Y como ha dicho Rubén, hemos hecho 3 grandes grupos. En esos grupos, capacidad sensorial sensitiva, física o de movimiento, y la cognitiva, mental o social, figuran aquellas capacidades que están especialmente implicadas con esa unidad de competencia. Por lo tanto, en algunos aparecerán 4 o 5 de las capacidades, en otras 6 o 10, y en otras a lo mejor 2 o 3. Las que sean esenciales para esa ocupación en concreto, para esa unidad de competencia. Y no solamente aparecen en esta lista, sino que además tienen un nivel asignado, nivel 1, 2, 3, los que ha dicho. Si eso lo transformamos en una gráfica, nos quedaría lo que aquí vemos en una línea azul. Es decir, que el orientador, quien usa, o la misma persona, si lo quiere utilizar como para autoanálisis, lo que vería sería los indicadores fundamentales en cuanto a capacidades para el desempeño en esa ocupación. Y a partir de ahí, y en función de sus propias capacidades, haría su valoración.
o con ayuda del orientador y a través de preguntas, cuestionarios o a través de pruebas alternativas que pueden tener hechas o que se pueden hacer a posteriori, marcar las líneas en las que tendrían el nivel de competencia relacionado con esas capacidades. Cuando esa línea de competencia es adecuada o no es adecuada, nos lo dice Rubén. Eso es. Sí, lo ha explicado muy bien María. Al final, el orientador, en este caso, lo que tendría sería este primer esqueleto, ¿no?, que veis de color azul, donde estarían todas las capacidades, pues en este caso hay 3, en la movimiento hay 6, pero en otras unidades de competencia, como bien ha explicado, pueden ser distintas. En la primera puede haber 6, en la segunda 2, por ejemplo. Entonces, tendría ese primer esqueleto azul con todas las capacidades que son necesarias para llevar a cabo ese trabajo y, dependiendo de la orientación de estos vértices, se decidiría si tiene un nivel más alto o menor de realización. Entonces, el orientador tendría que analizar, pues, debido a esa entrevista que tiene con la persona y con los informes que también tenga, las capacidades de esa persona para llevar a cabo el trabajo. Y lo dibujaría en color naranja. Entonces, de una manera muy aproximada, no tiene por qué ser, tampoco tiene por qué ser un 2 o un 3, ¿no? Está todo bien especificado, pero lo haría de una manera aproximada. Entonces, el orientador tendría que ver qué área azul, es decir, qué área del trabajo está ocupada por las capacidades de la persona. Y dependiendo de si ese área pues, está prácticamente lleno o está muy poco ocupado, podrías tener una primera idea aproximada del perfil de idoneidad de esa persona por el puesto de trabajo. Luego, conviene destacar que, por ejemplo, si os fijamos en la capacidad física de movimiento, la gráfica central, el punto F, que sería la capacidad de desplazamiento con cargas, en este caso sí que se ve una diferencia grande entre lo que se pide, la capacidad que se le pide para llevar a cabo el trabajo y la que posee la persona, tiene menos capacidad. Por lo tanto, podría servirle al orientador para indicarle que en esa unidad de competencia necesitaría mayor capacidad para poderlo realizar, pues como hemos dicho anteriormente, de una forma exitosa y en el tiempo en el que se le pide. Mientras que, por el contrario, en el punto D, en el que nosotros vemos habilidad manipulativa, el trabajo requiere muy poca habilidad manipulativa y esa persona, por sus propias capacidades, tiene un nivel muy alto. Por lo tanto, eso le serviría al orientador para darle un feedback y poderle decir que en esa capacidad tendría una ventaja con respecto al resto y bueno, que orientarle y guiarle para que en ese sentido continúe, porque va a tener más capacidades de las que realmente se le pide y va a poder realizar el trabajo sin ningún tipo de problema. Y en principio, lo más importante es que el perfil del trabajo quede ocupado por el del trabajador. Entonces así tendríamos ese primer feedback para el orientador y podría decírselo a la persona para que oriente tanto su empleabilidad como su formación laboral. La herramienta como tal ya está realizada. Quiere decir que la herramienta que va a utilizar tanto el usuario como el orientador es aquella en la que ya están seleccionadas las capacidades y ya están las indicaciones de nivel. Es decir, que es con el usuario con el que se tiene que ver cuál es la coincidencia o la diferencia en cada una de esas capacidades y a partir de ahí orientar para resolver las diferencias que haya o recomendar incluso, porque en el nivel 5 que comentabas, pues hay una especial disposición a realizar el trabajo incluso con un punto más de calidad. Pues todas aquellas personas que tengan un 5 de ciertas capacidades, el orientador puede indicar que en esa unidad de competencia pues van a tener más facilidades que el resto para poder llevarlo a cabo. Entonces eso le puede dar un tip a la persona que por ahí puede tener un nicho donde... Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido. Queríamos dejar unos minutos para que pudierais hacer alguna pregunta o sugerencia. Eso ya creo que Jesús decidirá un poco cómo gestionarlo. Y sobre todo, animaros a contestar al cuestionario que habilitaremos una vez terminada la sesión, porque de la información y de las sugerencias que nos aportéis, es de donde extraeremos muchísimas pistas para saber si os parece una herramienta útil, para saber si necesitaría perfilar algún tipo de contenido que se nos haya podido pasar por alto o si hay alguna indicación que desde vuestros puestos de trabajo os parezca que pueda mejorar
el planteamiento de la herramienta. Es un cuestionario muy cortito, 5 o 10 minutos queda respondido y a nosotros nos va a dar ese feedback muy importante para poder recoger esas sugerencias y poderlas aplicar para que la herramienta, que al final es lo que interesa, ¿no? Que se desarrolle y que salga en las mejores condiciones posibles. Pues muy bien, gracias. Veo que hay una persona que ha levantado la mano que quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención que veo que se llama Carmen. No sé, no pone nada más, así que Carmen, Hola, abre el micrófono. Sí, sí, Sí. adelante. Hola, soy Carmen, trabajo en la Oficina de Empleo de Ponferrada y soy una mujer con discapacidad. Y nada, daros la enhorabuena por vuestro trabajo, pero yo a medida que estaba viendo pues la guía, me preguntaba que a veces con simples adaptaciones al puesto de trabajo, la supuesta incapacidad se convierte en una capacidad. Entonces me parece muy difícil de medir esas capacidades. Por ejemplo, en el caso de un nivel que se necesite, que haya una discapacidad cognitiva y se necesite simplemente que se adapten unas instrucciones a lectura fácil, que es sencillo, esa discapacidad, esa ausencia de capacidad, entre comillas, desaparece y podría pasar a otro nivel. Lo mismo sucede, yo, por ejemplo, tengo una discapacidad física. ¿Qué sucede? Si yo me hago una autoevaluación para algún puesto de trabajo, me falta una pierna, pues tendría movilidad reducida. Pero es que, por ejemplo, muy sencillo, en la oficina, si me tengo que estar levantando todo el rato, no podría trabajar y en las mismas condiciones. Pero con una impresora al lado, esa ausencia de capacidad desaparece. Entonces, como referencia está muy bien, pero para mí tendría que medir pues las adaptaciones simplemente porque las discapacidades desaparecen. Sí. Hola Carmen, perdona María. Evidentemente has explicado perfectamente esos procesos de adaptación, etcétera. Estamos explicando en este momento lo que es el esqueleto de la guía de valoración de capacidad y queda muy simplificado, enormemente simplificado. El objetivo de esta guía no solo es valorar unas capacidades así fríamente, sin ningún tipo de ayudas o de apoyos o sin ningún tipo de soluciones. El objetivo de esta guía es buscar soluciones y, por lo tanto, esta guía quedará completamente confeccionada cuando, además de esto, tenga todos esos matices que ayuden a superar las dificultades que pueda tener una persona para el desempeño de una profesión determinada. Entonces, la valoración será más fina y más adecuada. Y ahí un poco es el trabajo más afinado del orientador y los otros amalgamas de instrumentos que esta guía, cuando esté completa, pueda presentar. Un poco el objetivo de nuestro trabajo es decir, si este proyecto toma un camino bueno, válido. El objetivo, al final, cuando desarrollemos la guía, veremos si es capaz de determinar que una persona pueda desarrollar un cometido concreto. Nosotros en el centro de Valladolid hemos propuesto la guía de chapista, pintor de vehículos, son operaciones básicas de carrocería de vehículos. En ese caso, nosotros hemos tenido un curso en el que incluimos a una persona con una discapacidad seria por falta de una pierna. Entonces, ahí un poco fue también el origen de esta idea, ¿no? Y hemos visto que el uso de determinadas herramientas de apoyo y la facilidad con la que se puede distribuir las tareas puede ayudar a que una persona desarrolle completamente un puesto de trabajo. Luego, por lo tanto, lo que quiero expresar es que nuestra intención es incluir esta solución y no simplificar a una clasificación escueta de lo que puede ser la
No, perdona, como iniciativa ya os digo que a mí me parece genial y que todo lo que se evolucione en discapacidad es muy importante, pero para mí la guía habría que completarla pues con profesionales que también nos den una referencia de los apoyos, cómo eso se puede superar o no. No, yo os di la enhorabuena lo primero, pero la diversidad de la discapacidad, pues... Carmen, buenas, soy Rubén. Lo primero, muchas gracias por tus palabras y por esta pregunta que nos has hecho. No sé si estáis viendo ahora la diapositiva que acabo de poner. No está compartida, vale. A ver. Ahora creo que sí, ¿no? Esta es la clasificación, la forma de puntuar que dije antes. Igual lo pasé muy por encima, solamente dije el 1, el 4 y el 5. Pero si te fijas en el nivel 2 y el nivel 3, está especificado el 2 y el 3 requiriendo el uso de productos de apoyo, adaptaciones o ayudas de tercera persona. Entonces, no está desarrollado a gran nivel, pero sí que pretendemos este punto 2 y este punto 3 desarrollar las adaptaciones, los productos de apoyo y los apoyos que sean necesarios para llevar a cabo el trabajo. Es decir, no centrarnos en un nivel 1 que es muy incapacitante, es decir, que te corta directamente las alas, sino que a lo mejor hay un trabajo en el que se le puede dar un nivel 3, que lo que quiere decir es que ese trabajo se puede hacer en el tiempo adecuado, de la forma adecuada, simplemente con una adaptación o con un producto de apoyo. Y yo creo que es a lo que te referías. Sí, era eso, exactamente, sí. Vale. El enfoque es desde la capacidad, es decir, si el puesto de trabajo necesita tener capacidad para realizar esa tarea, si con un producto de apoyo se puede realizar, la intención es que esa persona con su discapacidad también pueda acceder a ese puesto de trabajo, precisamente porque está en un nivel en el que sería apto, que los productos de apoyo existen, se han inventado y están a disposición y muchos ya son de uso habitual. Entonces, de lo que se trata es de no descartar a una persona por su discapacidad, sino tener el enfoque o el punto de vista en su capacidad, con o sin productos de apoyo. Lo más seguro es que no haya ningún trabajo que te pida un nivel 4, es decir, que haya que hacer el trabajo sí o sí sin ningún tipo de apoyo ni adaptación. Todo se puede adaptar y todo se puede poner una adaptación, un apoyo de una tercera persona o un producto de apoyo que te facilite la tarea. Entonces, siempre nos vamos a mover en un nivel 3. ¿Vale? Por el chat pregunta una persona. Sí, pero decía que por el chat pregunta una persona cuánto tiempo va a estar disponible el cuestionario en activo. Bueno, habilitaremos el cuestionario enseguida en cuanto que termine la sesión y lo podemos tener, no sé, un par de días. Sí, un par de días, sin problema. Chamoso, adelante, abre el micro. Hola, buenos días, ¿me escucháis? Sí, se te escucha, sí. No pretendía intervenir, pero sí que he leído en alguna de las cuestiones y a la pregunta que se hacía antes respecto a la complejidad. Evidentemente el sistema que se está poniendo en juego es bastante complejo porque hace una interferencia entre dos calificaciones complejas de por sí. Pero yo quería invitar a los expertos a que os hicieran un cierto, un cierto esbozo de que en lo que se está trabajando, más allá de la guía, en la herramienta de evaluación, es una herramienta que pretende ser lo más sencilla posible. Comentábamos aquí, mi compañera Pepa y yo, que no vais a tener que tener una reglita haciendo las figuras geométricas, sino que será una figura que se confeccionará a través de los datos que habréis ido añadiendo en una sencilla Excel pues de 2 columnas, tan sencillo como eso. Les invito a que, ya sé que no es el momento porque estamos en el previo, esta reunión es, como se ha dicho, previa, el trabajo está empezando, vuestras aportaciones serán importantes en la medida de que como usuarios finales
incorporaremos a ese trabajo que se está haciendo vuestras sugerencias, pero sí que les invito a que os hagan saber que lo que se pretende es una guía lo más rigurosa posible dentro de la sencillez de la herramienta que pretende gestionarla. Gracias. Sí, la idea es que sea muy sencillo. Una matriz de doble entrada en la que por una parte estarán ya introducidos los datos relacionados con el puesto y que simplemente haya que añadir los datos recogidos del usuario al que se atiende. Y a partir de ahí generar una gráfica que bueno, pues aquí nosotros hemos planteado esta porque visualmente nos parecía muy facilitadora a la hora de que de un primer vistazo se pueda ya detectar en qué puntos o en qué capacidades habría que resolver, buscar un producto de apoyo o incluso recomendar especialmente a esa persona para que se forme y desempeñe ese puesto de trabajo. Yo creo que se refería a Chamusora si tenías el Excel a mano para verlo. Bueno, yo quería comentar un aspecto importante para nosotros, que es vuestro apoyo como consultores. Antes os lo he mencionado, ¿no? A través del cuestionario se os va a pedir la identificación de vuestro correo electrónico y a ese correo electrónico después enviaremos un cuestionario informativo para documentar vuestra presencia en el proyecto. Nuestro objetivo es que en ese proyecto figuréis como parte de la creación de este proyecto en el informe final que hagamos, que enviemos al Ministerio de Educación, que al final será el que tenga la pauta para decir si esta herramienta o estas herramientas es válido y lo podemos impulsar para desarrollarlo para todas las familias profesionales, para todo el abanico de certificados de cualificaciones profesionales. ¿De acuerdo? Entonces, a través de ese cuestionario inicial que contestáis, será como nos pongamos en referencia con vosotros, en relación con vosotros, para referenciaros en el informe final como partes implicadas en la propuesta de esta medida. Esta propuesta que parte de los centros de Castilla y León y que queremos darle un empuje importante, que por una parte, bueno, pues estamos trabajando de momento en estas dos especialidades, en estas dos familias profesionales, industrias alimentarias y automoción, que son dos sectores de alta importancia y mucha repercusión económica, formativa, etcétera. Por lo tanto, para nosotros sería un orgullo que esta herramienta se extendiese, que hubiese otros centros de otras familias profesionales, intentasen sumarse a la idea de hacer guías de referencia para la valoración de capacidades y conseguir que vosotros en vuestro ordenador en un futuro tuvieseis una pequeña aplicación, Excel o el tipo que fuese, en la que pudieseis seleccionar, digamos, cuál es la cualificación en la que está interesada una persona que acude a consultaros y que le pudieseis indicar, pues de una manera sencilla, qué es lo que tiene que hacer en el puesto de trabajo, porque lo tenéis ahí a mano, porque tenéis ahí cuáles son las necesidades del puesto de trabajo en cuanto a tareas a realizar, y por otra parte tenéis también a mano las capacidades necesarias. Y él os va a decir, pues yo tengo capacidad para esto, o tengo capacidad para lo otro, o si pudiese encontrar un apoyo, podría hacerlo. Y con estas ideas podemos hacer un informe de orientación que no solo es para el usuario, sino también para los centros de formación. ¿Qué necesidades de adaptación tienen los centros de formación para poder albergar y acoger e incluir en la formación a determinadas personas que podrían desarrollar un trabajo tanto en su totalidad como en una parte más especializada? Es decir, y lo mismo en el ámbito laboral, ¿no? Es decir, que este sería el impulso y lo que necesitamos. Por lo tanto, necesitamos que la propuesta sea lo suficientemente firme y venga apoyada por un número suficiente de profesionales del sector de la discapacidad, si conseguimos el apoyo también de institucional, ¿no? de la Junta, somos la Junta, pero queremos más apoyo, queremos más departamentos que nos apoyen, que apoyen esta propuesta y que nos ayuden a impulsarla para que salga de verdad, para que no se quede en una experiencia donde hacemos 2 guías y ya está. Queremos que este modelo, aunque haya que modificar en el futuro su estructura, sea un modelo que nazca de aquí y se desarrolle para todas las unidades.
Así que muchas gracias por vuestro apoyo y eso pues, será contestando a ese cuestionario y enviándonos vuestros datos, facilitándonos el contacto con vosotros. Gracias. Muy bien, bueno, pues únicamente para finalizar, deciros que la grabación de vídeo os la remitiré, porque soy yo el que estoy grabándolo, os la remitiré a los correos que hemos utilizado para la convocatoria y bueno, pues podréis tener la posibilidad de revisarla y compartirla con algún compañero que no haya tenido la oportunidad de estar presente, por si quiere. Muy bien, bueno, pues daros las gracias por vuestra asistencia y por la colaboración que vais a prestar al proyecto. Y pues nada más, en principio cerramos ya la conexión y damos por concluida la reunión. Venga, un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a Dios. Gracias, adiós. Hasta luego. Adiós. Un saludo. Adiós. Un saludo, adiós, gracias. Gracias.